Señor, donde hemos alabado tu nombre, te hemos cantado, porque solo tú mereces toda alabanza, toda gloria, toda adoración. Y ahora nos disponemos a abrir las Escrituras para poder aprender, para ser edificados. Que haya un rema de Dios a cada uno de los oyentes que estamos aquí en esta noche, en este lugar. Gracias por haberlos traído, Señor. Bendícelos grandemente. Espíritu Santo, este es su tiempo. Háblenos, enséñenos, danos el denuedo y la gracia para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos estudiando sobre la vida de Séfora, la esposa de Moisés. Esta mujer cuyo nombre significa pequeña ave, avecilla, gorrión, es decir, de las aves más pequeñas que hay. Y en el primer estudio sobre Séfora aprendimos algunas lecciones en cuanto al camino al matrimonio. En el segundo estudio aprendimos en cuanto a Séfora sobre el cuidado que debemos tener de no ser impedimento. Vimos cómo el Señor quiso matar a Moisés cuando se dirigía a Egipto. Y la razón fue debido a la negligencia de Moisés de no circuncidar a su hijo. Muy probablemente influenciado por Séfora, su esposa. Como madianita, ellos no tenían la cultura de circuncidar a sus hijos 8 días de nacido después, ¿verdad? Como el Señor había mandado. Circuncidaban a sus hijos en la etapa de la pubertad. Así que quizás ella fue un impedimento. Y también Moisés, queriendo agradar y no meterse en dificultades, cometió esta negligencia. Ahora Séfora tiene que circuncidar a su hijo con más dolor. Y solo de esta manera el Señor dejó ir a Moisés. Ahora, en esta noche vamos a estudiar sobre la visita que Jetro, suegro de Moisés, le hace a él. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y está acampado en el monte Horeb, el monte de Dios. Y el tema que vamos a estudiar en esta noche es Séfora, tercera parte. Séfora, tercera parte. Abran sus Biblias, por favor, a Éxodo capítulo 18. En el versículo 1 al versículo 6, el estudio que vamos a tener basado en este pasaje. En Éxodo capítulo 18, versículo del 1 al versículo 6. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén, y si no, vamos a seguir esperando. Segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Primero es Génesis, luego Éxodo capítulo 18. Ya lo tenemos, hermanos. Amén. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. La visita que Jetro, suegro de Moisés, le hace a Moisés. ¿Cuándo será esta visita de Jetro a Moisés? Esta visita se da cuando Jetro oye 2 cosas. En primer lugar, todas aquellas cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo. Así comienza diciendo el versículo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo.
Ahora, ¿cuáles eran esas cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo? Seguramente está refiriéndose a las 10 plagas que Dios había hecho a través de Moisés allí en Egipto. Y la noticia de estos hechos se habían propagado por muchos lugares. Y ese fue precisamente lo que Dios pretendía al endurecer el corazón de Faraón. El apóstol Pablo, recuerda escribiendo a los romanos, no lo busque, pero él citando las escrituras dice acerca de Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Era el propósito de Dios, por el cual quiso endurecer el corazón de Faraón, para no dejar ir al pueblo de Israel, para que Dios se manifestara de tal manera que lo que Dios iba a ser conocido en toda la tierra. Y su nombre, el nombre del Señor, iba a ser conocido en toda la tierra. Hasta el día de hoy es el deseo de nuestro Dios que el nombre de Jesús sea conocido en toda la tierra. Y que el evangelio del Señor, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, pueda ser proclamado a todo el mundo. Pues la Biblia nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio de toda criatura. El deseo de Dios es que toda persona de este planeta Tierra pueda conocer de Jesús como el Señor y el Salvador de los hombres. Así que vemos cómo es que Jetro oye lo que el Señor ha hecho en Egipto. Y esto que hizo fue llegado a oídos de Jetro. Pero la segunda cosa que oyó Jetro, su suegro, el suegro de Moisés, fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Dice el versículo de capítulo 18, versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Esa liberación fue maravillosa. Egipto queda devastado, queda destruido. Y no solamente devastado, destruido, sino despojado. Porque los israelitas salieron y antes pidieron alhajas, vestidos, oro, plata, todo. Y aquella gente comenzaron a darle todo: váyanse. Salió un pueblo rico, millonario. Así salieron. Y Jetro oye que el Señor los ha sacado, los ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando él oye estas dos cosas, decide hacer la visita a Moisés. Ahora, vemos también en segundo lugar que para esta visita, Jetro toma a Séfora y a sus 2 hijos y van a Moisés. Dice la palabra en el versículo 2 al versículo 4. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la despidió. Y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Dice que Jetro tomó a Séfora y a sus 2 hijos. ¿Y cuáles eran estos 2 hijos? ¿Quiénes eran? Gersón y Eliezer. Gersón, cuyo nombre significa forastero, porque él dijo: forastero soy en tierra ajena. Su hijo le recordaba que estaba en un lugar que no era de él. Y el nombre Eliezer significa mi Dios ayuda. Porque Moisés dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón.
Qué interesante. Forastero, mi Dios ayuda. Y esto me recuerda, hermanos, que usted y yo somos extranjeros en esta tierra. Somos forasteros en esta tierra. Estamos en una tierra ajena. Este mundo no nos pertenece. Este mundo ya no es nuestro hogar. Este mundo es bonito, mi hermano. Pero es bonito cuando se tiene una excelente salud. Pero cuando una persona está en cama, cuando una persona está con diálisis porque no le funcionan sus riñones, cuando una persona está con un cáncer terminal, no es bonita la vida. Cuando una persona está con tuberculosis, no es bonita la vida. Pero esta vida es preciosa. El Señor nos concede el privilegio de vivir en este mundo, de estar aquí en San Ramón, de estar con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, de tener una casa, de tener un vehículo o de andar en el bus, ¿verdad? De tener un trabajo, de poder comer, de poder disfrutar de las tortillas, de las pupusas, de los frijolitos, ¿verdad? Del cafecito con pan a eso de las 3 de la tarde, de poder tener una iglesia, una familia, unos hermanos donde venir. Qué linda la vida. Pero hermano, yo tengo que decirle esta noche que usted y yo somos forasteros en esta tierra. Somos extranjeros. Note lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 3 en el versículo 20. Filipenses capítulo 3 en el versículo 20. Y a veces olvidamos nosotros realmente, hermanos, nuestra peregrinación en esta tierra y pensamos que aquí vamos a estar siempre, pero no. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3 en el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, mi hermano? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora. Puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de 15 años, no sabemos. Pero estamos a la espera del regreso de nuestro Salvador. Pero nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Está allá en los cielos. Allá es donde pertenecemos, de allá venimos y para allá vamos. Y esto lo dice el apóstol Pablo en contraste con aquellos que son falsificadores del evangelio y que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en esta tierra. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una ciudadanía en los cielos. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13, en el versículo 14. Ya lo tenemos, hermanos. Si no lo encuentra, yo se lo voy a leer. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, la del cielo. No vamos a estar siempre aquí. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, el apóstol Pedro escribe de una manera especial a los creyentes. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego, ¿como a qué, hermanos? Como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros, forasteros, extraños en tierra ajena y peregrinos, vamos de paso.
No tenemos ciudad permanente aquí. Estamos de paso. Y la razón por la cual el Señor nos tiene aquí en esta tierra, y específicamente en el cantón Los Charcos, porque aquí así se llama, en San Ramón, en El Salvador, y no nos tiene allá en Suiza, no nos tiene allá en Australia, sino que nos tiene aquí con las moscas, es porque Él tiene un propósito para con usted y para conmigo. Esa es la única razón por la cual estamos aquí. Pero nosotros somos forasteros. Nuestro pensamiento tiene que ser la ciudad permanente, la futura, allá en el cielo. Pero, fíjese qué interesante, porque mientras estemos en esta tierra ajena, el Señor es nuestra ayuda. Tenemos un ayudador. No estamos solos en esta tierra. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 13, en el versículo 5. En Hebreos capítulo 13, en el versículo 5 y versículo 6, un poquito atrás de Pedro. Dice la palabra del Señor: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pues sí, confiadamente, el Señor es mi ayudador. Por lo tanto, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Estamos viviendo días peligrosos. En El Salvador estamos viviendo, hermanos, días difíciles. Extorsiones, robos, asesinatos. Cuando uno ve la noticia, solo va a haber noticias negativas. Y nosotros estamos aquí, pero podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayuda. El Señor es su ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Esta mañana estaba escuchando unas noticias y hay una alerta mundial por una enfermedad nueva, el SARS. 44 personas en el mundo tienen esta enfermedad. En su mayoría en la zona de Medio Oriente, pero se está propagando en todo el mundo. La mitad han muerto. Y hay un pánico, hay una preocupación. Los virus están mutando cada vez más y con más fuerza. Sin embargo, nosotros podemos decir: el Señor es mi ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. En todas las adversidades que usted va a enfrentar en su peregrinar en esta vida, tenga la confianza que el Señor Jesús le ayudará. Él es su ayuda. No está solo. Él lo va a librar. Y usted puede decir como decía el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que cualquier cosa, el Señor es nuestra ayuda. Siempre. Y otra de las cosas que vemos en este pasaje de Éxodo 18 son las palabras de Jetro en la visita a Moisés. Vea lo que dice el versículo 5.
y versículo 6. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. 2 cosas me llaman la atención a mí en estos versículos. En primer lugar, el término suegro. Yo, tu suegro Jetro. Y está bien marcado ese término, suegro. Del versículo 1 al 12, 8 veces aparece la palabra suegro en relación a Jetro. 8 veces en 12 versículos aparece la palabra Jetro. Y no es casualidad, aquí hay algo, allí está marcando una palabra que no debemos pasarla por alto. Yo, tu suegro Jetro, vengo a ti. Y la otra cosa que me llama la atención es lo que le dice: con tu mujer y sus 2 hijos. No dice con tu mujer y con tus 2 hijos. Dice y con sus hijos. Note lo que dice para que podamos nosotros leerlo en el versículo 6. Y dijo Moisés: yo, suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Vengo con tu mujer. Jetro está diciendo a Moisés: tú, Moisés, tienes una responsabilidad para con tu mujer. Ella es tu mujer. Es tu responsabilidad. No es mi responsabilidad. Mire qué interesante. Y sus hijos. No le dice tus hijos, aunque por supuesto que eran hijos de Moisés. Pero le está diciendo: los niños están creciendo al lado de ella y necesitan de ti. Tú tienes una responsabilidad con estos niños. Hermanos, esta visita que Jetro le fue de tremenda bendición. Y pastor, este pasaje, el capítulo entero, Jetro le da una de las lecciones más grandes y más especiales que un líder puede tener. Resultó una tremenda bendición. Moisés es el líder de un pueblo de más de 1 millón de israelitas. ¿Se puede usted imaginar? El líder de más de 1 millón de israelitas que están acampando frente al monte Horeb, el monte de Dios. Y Moisés es el gobernador. Moisés es el juez. Moisés es el líder. Moisés es el que está al frente de ese pueblo. Sin embargo, su esposa y sus hijos están con su suegro en Madián, lejos de Moisés. Y yo aquí veo una lección espiritual, y es esta: el que desea cuidar el rebaño del Señor debe gobernar bien su propia casa. El que desea cuidar el rebaño del Señor debe cuidar bien
su propia casa. Esta es la lección que Jetro está dando a Moisés. Tú eres líder acá. ¿Y tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Quieres gobernar el rebaño del Señor? Sí, debes cuidar bien tu propia casa. A propósito, es un principio que vemos en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo capítulo 3, hablando de los líderes, de los obispos, los pastores. En 1 de Timoteo, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor, en el versículo 4 y versículo 5. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Debe aprender a gobernar su propia casa. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar? Fíjese, no dice gobernar. ¿Cómo va a cuidar la iglesia de Dios? ¿Cuántos creyentes tienen un ministerio exitoso, pero no tienen éxito en su propia casa? ¿Cuántos creyentes están pendientes de la vida espiritual de los que están bajo su cuidado, pero descuidan la vida espiritual de sus hijos? ¿Cuántos líderes están muy pendientes, motivando a sus miembros a no descuidar su asistencia a la iglesia, y sus hijos? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no vinieron esta noche aquí? Algunos están trabajando, ¿verdad? Salen tarde, por supuesto. ¿Dónde están sus hijos? Necesitamos un liderazgo que comience en casa, para que sea de bendición a los propios y a los extraños. En casa. Qué importante entonces es guardar un equilibrio entre el ministerio y la familia. Debe mantener el fiel equilibrado. Si la balanza se va solo al ministerio, la familia está sufriendo. Eso no está bien. Y si la balanza se va a la familia, el ministerio está sufriendo. Eso tampoco está bien. Necesitamos guardar un equilibrio. Comenzando un liderazgo en la casa, extendiéndolo al ministerio que el Señor nos ha entregado. Ahora, hermano, si bien es cierto, este pasaje nos habla de Jetro, yo quiero enfocarme en Séfora, que es lo que nos ocupa, porque estamos aprendiendo y estudiando más bien sobre los personajes femeninos, ¿verdad? No estamos hablando de personajes masculinos. Jetro es un gran siervo de Dios, unas grandes lecciones espirituales, pero vamos a ver qué lecciones podemos aprender en este pasaje, tomando como el enfoque a Séfora. En el versículo 2 dice algo muy interesante. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Muchos estudiosos de la Biblia están de acuerdo que después del incidente, cuando Dios quiso matar a Moisés y Séfora tiene que circuncidar a su hijo, él envía de regreso a Séfora y a sus hijos a casa de Jetro, su suegro, y él va solo a Egipto. Otros comentaristas dicen que fueron los dos a Egipto, pero estando en Egipto, él, por razones de seguridad y protección de su mujer, de Séfora, y de sus hijos, entonces los envía de regreso a casa de Jetro. En realidad, la Biblia no es tan clara. ¿Por qué razón la despidió? No dice la Biblia, solamente dice que la envió.
Pero entonces vemos aquí, hermano, que hay una separación momentánea. Tuvieron una separación. Moisés está solo en Egipto. Y Séfora está con sus hijos en casa de su padre. ¿Qué hay ahí? Una separación. Sea como fuera. No hablamos de divorcio, pero yo veo una separación. Y aquí tenemos una de las lecciones que podemos aprender. Cuidado con aquellas cosas que puedan causar una separación en su hogar. Todo matrimonio no está exento de la amenaza de la separación. No importa los años que lleven juntos. No, pastor, yo con mi esposa viera que yo ya tengo 40 años. No. La amenaza, el fantasma de la separación está ahí. No importa las cosas que tienen en común. No, es que nosotros nunca nos vamos a separar, porque fíjese que tenemos esto, tenemos aquello, tenemos en común todas esas cosas, están al nombre de los dos. Siempre existe la amenaza de la separación. El apóstol Pablo, hablando de este tema, dice en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 10. 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mire qué lindo la palabra. Los que están unidos en matrimonio. Hay quienes están unidos, pero no están en el matrimonio. Si usted está unido, pero no está en el matrimonio, arregle su situación, hermano. Máxime si usted es un servidor. Arregle su situación, arregle su estado. Pero dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? Sino el Señor. Él está haciendo la diferencia. Mire, hay cosas que yo voy a decir, pero hay cosas que el Señor dice claramente. En este caso, es algo que dice el Señor, no lo digo yo, dice el apóstol Pablo, está haciendo esa aclaración. ¿Y qué dice el Señor? Que la mujer no se separe del marido. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que no haya separación en los matrimonios. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dijo Jesús. El deseo de Dios es que no haya separación en el matrimonio, que no hayan hogares separados. Es lo que Dios ha dicho. Pero ahora vemos el punto de vista del apóstol. Y esa ya no es la orden del Señor. Ahora es la palabra del apóstol. Dice el versículo 11. Y si se separa, aquí está hablando de la palabra. Y si se separa, quédese sin hogar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Si se separa, bueno, pero esto ya entró en la voluntad permisiva de Dios. Ya no en la voluntad directa, porque la voluntad directa de Dios es que no hayan separaciones en el hogar. Pero dice el apóstol Pablo, pero sí se separa. Esto ya no es del Señor, es de Él. Quédese sin casar. ¿Y por qué razón quédese sin casar? Porque en ese espacio el Señor puede hacer la obra. Pero si se separa y se casa, ya no hay obra. Entonces en ese estado
¿verdad?, de separación, dice el apóstol Pablo, que deje sin casar, porque hay posibilidades de que Dios haga una obra ahí. ¿Para qué? Para que puedan ver que sí se necesitan, cuántas faltas se hacen, y pueda reflexionarlas ambos en qué fallé yo. No en qué falló él, no, en qué fallé yo. Porque en una relación son de dos, y cuando hay una separación el problema ha sido los dos, no es uno. Puede ser que uno tenga más la culpa que el otro, sí puede ser. Pero entonces, ¿en qué fallé yo? En esa etapa de separación, reflexionando en qué fallé y dándole el espacio al Señor para que Él haga la obra y lo vuelva a juntar. Esto es lo que le sucedió a Benny Hinn. Fíjese que Benny Hinn, bueno, aquí vino al estadio Cuscatlán, ¿verdad? Un siervo impresionante. Benny Hinn se separó de su esposa. Pero quien tomó la decisión de separarse fue ella, no él. Ella fue la que dijo ya no. Él no quería. Él dijo, no, el Señor no, el Señor dice que el deseo es que nos mantengamos unidos. Pero ella dijo, no, pero no. Entonces se separaron. Pero no porque ella lo dejó, entonces comenzó él a ver ahí, ¿verdad, hermanitas? No. Quédese sin casar. Él se quedó sin. Y la señora también. Pero ella le pone la demanda de divorcio. Entonces lo llamaron, fue a parar al juez y el juez dictó el divorcio. Entonces no solo se separaron, sino que también se divorciaron. Pero ella no se casó y él tampoco se casó. Pero en el mes de enero se vuelven a casar otra vez los dos. Miren, el mundo está loco, ¿verdad, hermano? El mundo no se le entiende. Dice que en diciembre el Señor comenzó a hacer la obra en la Navidad. En la hora de la Navidad, dice que llegó a la casa, comenzaron a hablar, él comenzó a ver receptividad de parte de su esposita, ¿verdad? Ya estaban separados, ya estaban divorciados, pero ahí comenzó, ¿verdad? Nuevamente, entonces están reenamorándose y se casaron hoy en enero otra vez. Los dos ahí están juntos otra vez. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Sí se separa, pero este ya es él, no es el Señor. Porque la voluntad directa del Señor es que la mujer no se separe de su esposo. Entonces Dios va a obrar. Eso es lo que que Dios obre en esos corazones. Entonces, hermano, cuide su matrimonio. Cuide su matrimonio. Todos nosotros, poniendo nuestra barba en remojo, cuidando nuestro matrimonio. ¿Qué son las cosas que llevan a la separación del hogar? En primer lugar, el mal temperamento. El mal temperamento. Cuando la mujer, mi hermano, o el hombre es endemoniado, ¿verdad? Y comienza con aquel temperamento de los diablos, mi hermano, que no se puede controlar y que está molestando y gritando y tirando cosas. Mire, muy espiritual puede ser, hombre. Pero si esta situación persiste y la señora desde que se levanta comienza a pelear con el perico, si le saludan, se enoja. Si no se le saluda, se enoja. Pelea con el gato, pelea con el panadero, con medio mundo, mi hermano. O el hombre. Y que están viviendo cada día, perdóneme la expresión, como dicen allá afuera, como perros y gatos, dice.
Pero a veces ni los animalitos, porque ahí en el hermano Daniel yo veo al perrito con los gatos ahí, están tranquilos los dos. Pero así dice, yo no sé por qué la expresión, como perros y gatos. Un matrimonio cristiano peleando, mi hermano, discutiendo. Esto es de todos los días. El temperamento, el mal temperamento. Para que haya pleito no se necesitan dos. La blanda respuesta calma la ira. Más si usted está unido con una persona que no conoce al Señor, usted está en mayor obligación. Cuando haya discusiones y toda la cuestión, dos se necesita. Dos. Pero cuando ya uno, ¿verdad? El hombre está ahí, bueno, ¿y qué pasó? Pues y que aquí la sopa no está, y qué barbaridad, y ya tengo hambre, nos salimos noche del culto, y no responde nada la señora. ¿Qué más va a decir el hombre? Pues sí, con vos estoy hablando. Mírate, ya va a estar, yo no sé por qué este fuego. Ya casi, mi amor, ya. Espérese, cálmese. Ya va a estar las tortillas. Ya, el Nerón ya comienza. Si le da algún aperitivo ahí, ¿verdad? Tome. Están estos nachos con queso, mire, comience con esto, mi amor. Ya va a estar la cenita. El hombre ya. Porque ya lo calmaron. Se necesitan dos. Pero si no hay blanda respuesta, bueno, yo también trabajo, pues. Vaya ve. Que ni me ayudas. Y el hombre ya va endemoniando más, mi hermano. El temperamento, mal temperamento. ¿En qué termina? En separación. ¿Qué son las cosas que llevan a la separación? No alimentar el amor. No alimentar el amor. El amor, se dice, es como una flor, como una rosa, que hay que abonarla, que echarle agüita. Ahí va a estar la rosita. Pero si no se le echa bonito, si no se le echa agüita, así es el amor. Ay, pastor, y esas cosas cursi. Mire, hermanita, usted tiene corazón, hombre, no tiene una piedra. Y si tiene corazón es que usted siente, pues. Usted tiene sentimiento. No creo que tenga un gran tetunte usted ahí. No, que no se hacía nada, no. El hombre debe saber, comprender y conocer a su esposa. ¿Qué cosas son las que ella considera cursi? No hay que hacer, pero hay otras cosas que le van a llegar al corazón. Pues esas cositas son las que hay que abonar para mantener el amor. Y hermanos, ¿sabe que mantener encendida la llama del amor es una responsabilidad que Dios le dio al hombre, no a la mujer? Es nuestra responsabilidad. Maridos, amad a vuestras esposas. Ámenlas. Fíjese que en ningún momento el Señor dijo, mujeres, amen a sus maridos. No. A la mujer le dijo, respete a su marido, sométase a él.
Pero a nosotros nos encargó el mantener la llama del amor encendida. Hay que abonarla. Hay que abonarla. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa que la amaba, mi hermano? Ya pasó el día de la madre. ¿Qué hizo usted? Mejor me voy, dije el hermano. Ya pasó el día de la madre. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para conquistar ese corazón? Cuando no hay ese abono al amor, termina en separación. Al final, por las razones que sean. ¿Qué cosas son las que llevan a la separación? El negarse en la intimidad. Fíjese. El hombre toca. ¡Ay! Tengo sueño. Me cansada. Otro día vuelve a tocar. Me duele la cabeza, me tengo una migraña que tengo. Chica, vos en esto querés pasar. Chuco. Vea lo que dice 1 Corintios 7, mi hermano. En el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No os neguéis el uno al otro, dice la palabra del Señor. A no ser por causa de mutuo consentimiento. ¿Y cuándo es ese mutuo consentimiento? Cuando la mujer está en el periodo menstrual. Dice la palabra de Dios que no hay que tocarla. En el Antiguo Testamento pena de muerte le daban. No hay que tocarla. En ese periodo de tiempo, ocúpense sosegadamente en la oración. O cuando hay un problema y se van entonces a un tiempo de ayuno y oración. Entonces, mutuamente, ¿verdad? Están concentrados, no va a haber actividad, ¿verdad? Íntima, están concentrados en otra actividad, pero luego dice, pasada la oración, vuélvanse a juntar otra vez, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A veces la esposa se queja del marido, que no la toca. Y le dicen a uno, y hermanita, ¿y qué tal? Ay, viera un problema en la casa, que mi esposa no me toca. Tiene tiempo de que no me toca. ¿Y usted por qué no lo toca, pues? Que no tiene mano. Pero usted tiene manos también. Comience a ver que a veces no funciona. Toque usted también. No me busca, búsquelo usted, mi hermanita. Pero ¿cuál es el peligro, el por qué el apóstol está tratando esta situación? Versículo 2, capítulo 7, versículo 2 de 1 Corintios. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones. Este es el peligro. Este es el peligro. La fornicación, el adulterio, que está a la vuelta de la orden del día. Que ahí va en el bus y de repente pasa una gata angora por ahí y ya se le quedó viendo.
Y a uno todo pispireto por ahí. Y la gente se va bajando y la muchacha no se baja. Disculpe, ¿qué horas tiene? Le digo, permítame. Poner el teléfono. ¿Cerca va usted? ¿Y en qué termina? Le voy a dar mi número telefónico. Y ya lo pone en el celular. Y ya ese es un compromiso. Entonces, ya sea ella o él, cuando no hay actividad, cuando no hay una relación íntima, porque la mujer se niega, porque el hombre se niega también. Ay, es que a mí no sé qué me está pasando, dice el hombre. Cuando el hombre está sano y no quiere estar con su esposa, hay que revisar allá afuera. Con seguridad. Eso hace también que los matrimonios se separen. Golpear el autoestima es otra de las cosas que terminan en separación. No servís, hombre, para nada. Qué dundas, hombre, qué bárbaro. Ahí vos. Mira este hipote todo tarado, te has salido igual que vos. Ese constantemente golpear la autoestima, mi hermano. El otro día estaba viendo una televisión, el otro día que estaba descansando en la casa. Escuché un mensaje y me llamó la atención lo que este predicador estaba exponiendo, hablando de la autoestima. Estaba diciendo él que en un lugar, y esa historia dice que es real, se pasó también en la televisión. Dice que en un lugar, en cierto lugar, mencioné el lugar, estaba un hombre maltratando a su esposa. Tenía varias hijas. Entonces él maltrataba a la esposa. No servís para nada, sos una buena para nada. Sos aquí, sos allá, no servís. Pero la señora se murió. La enterró. Entonces vino él y comenzó a golpear la autoestima de su hija, de una de sus hijas. Que no servís para nada, que no servís para nada. No servís. No servís para nada. Vos sos una buena para nada. Entonces la muchacha comenzó a creerse, ¿verdad? Que ella era una buena para nada, que no servía para nada. Entonces ella estaba ahí a un ladito y no hacía nada porque no servía para nada. Todo lo que hacía no servía. Pero en ese pueblo, cuando un jovencito quería casarse con una muchacha del pueblo, llegaban donde los papás y le decían, bueno, don fulano de tal, sí, mire, yo pretendo casarme con su hija, fulana de tal, sí. ¿Cuántas vacas pide por permitirme casarme con ella? Entonces ella decía, una vaca, y dependiendo de cómo. Pero lo más, 2 vacas. 2 vacas, decía. Pues, arrecha la mujer. Entonces ya traían las 2 vacas, el muchacho se le entregaba al señor y el señor le entregaba a la mujer. Ahí se casaran. Entonces ahí era un trueque, ¿verdad? Por 2 vacas. Pero en ese llegó al pueblo, dijo, un americano. Llegó al pueblo un americano. Y vio a aquella muchacha que no servía para nada. Era muy bonita. Pero hasta descuidada en su persona porque no servía para nada. Entonces llegó, dice, para no ser largo le cuento, donde el señor, donde el papá de la muchacha. Bueno, don, le dice, sí, mire, ¿cuántas vacas quiere por la fulana? Todo el mundo se pudo reír, mi hermano. Porque nadie daba ni siquiera media vaca, ni las patas para hacer sopa.
Por esa mujer no servía para nada, pues. Nadie daba nada. Y entonces viene el Señor y le dice, 4 vacas quiero por ella, le dijo. Aprovechando este gringo, ¿va? Usted no conoce cómo está el volado aquí, va a llevar esta que no sirve para nada. Y le dice el gringo, no, no le voy a dar 4 vacas por ella. Le voy a dar 8 vacas por ella. Eso es lo que ella vale, 8 vacas. 8 vacas. Se la lleva, le entrega a la muchacha y él comienza a decirle, qué linda es. Esta se hace así y así. Hágalo. Usted lo puede hacer. Y comienza a hacerlo. Le felicito. Usted es muy inteligente. Él comenzó a levantar su autoestima. Y la muchacha comenzó a responder conforme a lo que estaba escuchando de su esposo. ¿Cómo está tratando usted a su esposa, hermanito? ¿Cómo? Date pues. Date hipote, bom. Vamos ya. No es una buena para nada. ¿Cómo está tratando usted, hermanita, a su esposito? ¡Tin! ¿Cómo que tin? Timbón, pues, qué tamaña sandía que tenés. Chica, usted puro Benetín, Eneas y todo pelón. Poniéndole apodos. ¿Cómo está tratando a su esposo? Recuerda, hermano, que estas cosas tienden a la separación. Hay que cuidar el hogar. Hay que cuidar el matrimonio. Cambie su temperamento. No es que yo así nací. Bueno, si así nació, no tiene que morir así. Para eso Jesús hace nuevas todas las cosas. El Señor quiere que usted sea como Él. Yo recuerdo del padre de un muchacho, un amigo que vivía enfrente de la iglesia Miramonte, y este muchacho, el papá había tenido una relación con la sirviente y nació él. Ese yo era un gerente, pero la cara de mango que tenía, de arrayán, o sea, por ácido, pues, de agrio, Señor. Y yo oí cómo lo trataba también. Pues. Y ahí el muchacho hasta temblaba. Y una vez yo estaba en la casa, llegó el Señor, y la impresión, fíjese, la impresión que yo tengo, que me llamó, y como yo estaba allí, ¿verdad? Él no sé qué cosa me dijo, serio. Y me le quedé, cipote, me le quedé viendo y bien asustado. Pero de repente se puso a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! Te asustaste. Él anduvo involucrado en la iglesia. Comenzaba a sonreír. Sí, era. Pero no quiere decir que así va a ser siempre. Uno puede moldear su temperamento. Alimente el amor. Cuidar la intimidad. No golpear el autoestima. Son cosas importantes. Pero también, hermanos, hay que pagar un precio por un hogar consagrado. Es otra de las lecciones que yo puedo ver acá. Hay que pagar un precio por un hogar consagrado. Durante 40 años, Moisés dedicó su vida a cuidar ovejas de Jetro. 40 años atendiendo su casa. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo llamó y le dio un ministerio para que estuviera a tiempo completo y comenzara a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés fue profeta, legislador, gobernante del pueblo de Israel.
Mientras él va a Egipto a realizar lo que el Señor le ha encomendado, Séfora está sola con sus hijos. La soledad es el costo que pagar por un cónyuge consagrado al Señor en su servicio. No vemos una queja de Séfora. Vemos una mujer comprensiva. ¿Le hacía falta a Moisés? Seguramente que sí. Por supuesto que sí. 40 años de estar juntos. Claro que le hacía falta. Sin embargo, ella comprende la labor que su marido va a desempeñar allá en Egipto por orden del Señor. ¿Cuántas esposas, hermanos, molestan a sus esposos por el servicio que ellos prestan al Señor en esta iglesia? ¿Cuántos le reclaman por las reuniones que hacen? Mientras están reunidos, comienzan el teléfono a sonar, a sonar, a sonar, a sonar, a sonar. Molestas. Porque el hombre está sirviendo, porque el hombre está reuniendo con su equipo. ¿Cuántas personas están molestas porque tienen que privarse de un paseo de un día determinado porque tienen que servir? ¿O cuántos esposos reclaman a sus esposas por el servicio que ellas prestan al Señor? Hermano, esos lapsos de soledad pueden servir para fomentar la oración, intercediendo por su esposo, intercediendo por su ministerio. ¿Ora usted por el ministerio de su esposo, mi hermana? ¿Ora usted, hermanito, por el ministerio de su esposa? Y si está sirviendo, ora para que el Señor toque su corazón y comience a servir al Señor. En tiempos de soledad, cuando él está o ella está en el servicio del Señor y uno está en la casa, uno puede entrar a la oración y ser parte del ministerio de su cónyuge. Hay esposos que no van al ministerio porque no pueden dejar a su esposa. Si ella no viene, no viene él. Si él no viene, no viene ella. Hay que ser comprensivas. Hay que dar gracias al Señor por un esposo, por una esposa que sirve al Señor Jesucristo. ¿Cómo viven aquellas esposas cuyos maridos son fanáticos del fútbol? Son fanáticos de los vicios, de las reuniones trasnochadoras con sus amigos. ¿Cómo se sentirán los esposos con aquella esposa que pasa con sus amigas el fin de semana en la discoteca, en la playa, en excursiones, porque dicen que se lo merecen? Pero en lugar de estar en esos lugares, su cónyuge, sea el esposo, sea su esposa, está sirviendo al Señor, está entregado al Señor, está sirviendo en los cultos en su iglesia. Necesitamos ser comprensivos en el desempeño del servicio que realizan nuestros cónyuges al Señor. Y una última lección: todos tenemos una responsabilidad en el hogar. Todos tenemos una responsabilidad en el hogar. La esposa tiene la responsabilidad de permanecer con sus hijos al lado de su marido, no en casa de los suegros. Yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus hijos. Jetro hizo bien en poner las cosas en orden, hermanos, porque es lo correcto. El hombre cumpliendo su responsabilidad con su esposa y sus hijos, y la mujer permaneciendo al lado de su esposo junto con sus hijos. Jetro nos da un ejemplo como suegros. El rol que se debe es de fomentar la unidad de la familia, no la separación. ¿Qué es lo que hace Jetro? Agarra a Séfora, la esposa de Moisés, y a sus hijos, y se los trae a Moisés. Aquí están. Fomentar la unidad, no la separación. Ahora, por supuesto, si el hombre es un borracho, no trabaja, le vende todas las cosas para la droga, para el alcohol, y de ribete le pega,
por supuesto que no va a fomentar la unidad, que siga ahí. Un mal golpe la puede matar, la puede mandar en una silla de ruedas, sus hijos están pequeños. Por supuesto que no va a fomentar la unidad en esas circunstancias. Pero solamente porque hay un problemita, mi hermano, solamente porque hay escasez, ¿va a fomentar la separación? No. Cuando un suegro recibe la visita de su hija, en el caso si es su hija, su hijo, y viene a poner queja en su matrimonio que no le está yendo las cosas bien, porque ella es un poquito enojadita, porque él es un poquito enojadito, hay que endurecer el corazón frente a esas circunstancias y fomentar la unidad. Bueno, pero hija, la blanda respuesta, no le... Y comience usted a tratar la manera de solventar esta situación. La visita de Jetro fue una gran bendición para Moisés, para la familia de Moisés y para el pueblo de Israel que Moisés gobernaba. Y 3 lecciones hemos podido aprender esta noche. La primera es cuidado con aquellas cosas que pueden causar la separación en su hogar. ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su matrimonio, mi hermano? ¿Qué está haciendo usted para mantener firmes esos lazos en su hogar? Una segunda lección: hay que pagar un precio por un hogar consagrado al Señor. No sea un obstáculo. No esté molestando a su cónyuge que sirve en la soledad, que es el precio que pagar. Puede unirse en oración. Y todos tenemos una responsabilidad en el hogar. El marido tiene una responsabilidad para con su esposa y sus hijos. La esposa una responsabilidad de permanecer al lado de su marido y sus hijos. Y los suegros tienen la responsabilidad de fomentar la unidad familiar, no la separación. Hermanos, mi oración es que nosotros podamos mantener una familia de bendición. Una familia entregada al Señor. Cónyuges gozosos, hijos equilibrados, sanos, que puedan ver siempre a su padre y a su madre, y que juntos podamos glorificar el nombre de Jesús. Padre nuestro, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este último estudio que hemos tenido sobre la vida de Séfora.